y en esta mañana el Señor quiere bendecirnos. Pueden sentarse, amados hermanos, pueden sentarse. Ya tiene allí Jueces el capítulo 2, dijimos que es el séptimo libro de las Escrituras. Le animo a que lo comparta. Le animo a que si alguien no tiene este libro, no tiene Biblia, pues comparta por favor allí para que todos estemos leyendo el consejo de nuestro Señor. Amados hermanos, hermanas, el problema humano tiene una raíz. Siempre que el hombre, la mujer, está con problemas difíciles, con dificultades que no puede resolver, dijimos hace 8 días, solamente tiene una raíz, es que se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, se ha olvidado de Dios, ya no busca a Dios, de ahí la confusión en su camino, de ahí que ya no tiene luz para poder saber por dónde ir. Hermanos, Dios anhela en esta mañana, y yo decía, nos ha traído con el propósito de que escuchemos una vez más su voz. Y en esta mañana yo le animo, porque Dios es el que está anhelando que nosotros podamos entender qué es el cristianismo, qué es realmente la vida cristiana. Y yo, hermanos, en esto no voy a variar porque como pastor, déjeme decirle que yo soy responsable delante de Dios, ¿sí?, en cómo usted se conduce. Y yo necesito seguir anunciando, ¿sí?, que nunca usted esté confundido, sino que usted esté bien cierto de qué es la vida cristiana. Yo no dejaré de decirle, mi hermano, tienes que saber si realmente estás en Cristo, si realmente eres nueva criatura, porque déjeme decirle que el cristianismo se diferencia de todas las religiones. El cristianismo, vuelvo a repetirle, se diferencia de todas las religiones. El cristianismo no es venir, sentarme e irme y olvidarme. Y otra vez venir el domingo próximo, sentarme. No, el cristianismo no es eso. Estoy diciendo que el cristianismo es mucho más que una religión, donde una religión te hace creer, muchas gracias, que si cumples con ciertos rituales, que si haces ciertas peregrinaciones, que si comulgas, te hace sentir o hace sentir a la gente que ya está bien, que está en paz con Dios. El cristianismo es una comunión, que no se le olvide, diaria. El cristianismo real es una comunión que nace del corazón. Un hombre, una mujer que nació de nuevo, no podrá dejar de tener comunión con Dios, porque la Biblia dice, no yo, en 1 Corintios dice, fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión. Quiere decir que cuando yo empecé, cuando usted comenzó, Él nos llama a la comunión. ¿A qué comunión? A esa comunión que usted va a tener con Él a través de su palabra, a esa comunión que usted va a tener con Él a través de la oración. Él nos habla a nosotros a través de la palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Es esa comunión que yo no puedo estar contento cuando no he leído la palabra, me siento incompleto. Ok, se pasa que una vez, pues de plano, porque te marcaron, oye, es una urgencia, saliste corriendo, ya no pudiste tener ese tiempo con Dios, pero que se repita diario, oye, pues no. Yo me siento incompleto porque a veces salimos corriendo, una emergencia, ya no tuve el tiempo de orar, de leer la palabra, me siento incompleto durante el día. Llega el momento en que me postro y le digo, Señor, aquí estoy, quiero leer tu palabra, quiero alimentarme, quiero orar contigo, porque se siente uno incompleto. Es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice que nos llamó a esa comunión. Así es de que si usted está en esto, ¿verdad?,
y no siente el deseo de leer la palabra, no siente el deseo de orar, hermano, pare sus oídos, porque Dios es el que nos llama a esa comunión genuina, que no es forzada, no porque me estén invitando, no porque me estén forzando, no, yo mismo. Ahora en la pandemia, hermanos, yo necesitaba la comunión con ustedes, ¿sí? Eso de en la casa, pues sí, con la familia, pero yo quería ver el pueblo de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? O sea, esa es la comunión. Esa es la comunión de la que está hablando aquí nuestro Señor a través del apóstol. Mientras nosotros no vivamos así, escúcheme, iglesia, tarde o temprano, tú te comienzas a alejar. Tarde o temprano, tú te comienzas a alejar. Llegas a venir y te sientes como el pez fuera del agua. Caray, pues, y empiezas a ver que todo el mundo te mira mal, ¿no? Y tú mismo empiezas a forjarte, ¿no? Aquellos pensamientos, ay, es que los hermanos ya no me ven como antes. Oye, pues te alejas, te vas por tanto tiempo. ¿Cuántos han dejado de orar, hermanos? ¿Cuántos han dejado de leer la palabra? ¿Cuántos han menguado? ¿Cuántos han claudicado en esto? Mire lo que dice Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Rápidamente, versículo 11. Ponga sus ojos en el versículo que sigue. Ya estudiamos los anteriores, pero dice el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Qué terrible! Amados hermanos, esta época, por lo menos, nos estamos refiriendo a 3 siglos, 350 años aproximadamente, cuando está sucediendo esto. Van ustedes a ver, mis hermanos, y vamos a aprender que muchas cosas que pasan en este universo pasan a través de ciclos. Opera a través de ciclos. La Biblia dice que en el Medio Oriente surgió el primer hombre de la historia llamado Nimrod. Esto es en Génesis capítulo 10, que se rebeló contra Dios. Pero la misma Biblia dice que el último rebelde, el último enemigo de Dios, que la misma Biblia lo llama el anticristo, ¿sí? Allí mismo comenzará, en el Medio Oriente. Esa persona que se levantará, llamándose o haciéndose pasar por Dios. Así pues, la Biblia nos describe ciclos. No se le olvide esta palabra. La Biblia nos está describiendo ciclos, ¿sí? Y estos ciclos pueden convertirse en, no se te olvide, vicios. Estos ciclos se pueden convertir en vicios. O podemos nosotros romperlos o ser atrapados por esos vicios, encadenados y quedar allí. Pero tú y yo somos los que decidimos. Hay personas que fuman, aún siendo cristianas. Cada 8 días, un cigarrito no hace daño. Hay personas que toman cada 8 días, y más los que se llaman domingos, ¿no? Festejan cada domingo, cada sábado, y allí están el fin de semana. Vieja, ya no me vuelvo a emborrachar. Cada fin de semana es el mismo circo. ¿Te das cuenta? O sea, han caído en ciclos, ¿sí?, que los han atado, que los han aprisionado
Y muchos de ellos ahí se quedan, en ese ciclo que se vuelve vicioso. ¿Sí? Qué bueno aquellos que paran los oídos y saben perfectamente que Dios no los ha llamado a esclavitud, sino que Dios los ha llamado a libertad. En aquellos que todo esto se convierte en ciclos, dice la Biblia que el que se somete al pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Si éste continúa obedeciendo al pecado. Ahora, cuando el ser humano rompe ese ciclo, cuando el ser humano reconoce que está siendo aprisionado, que está siendo atado por fuerzas meramente diabólicas, porque eso no viene de Dios, y ese hombre o esa mujer dice, en el nombre de Jesucristo, yo voy a romper estas cadenas, en el nombre de Jesucristo, yo me voy a levantar, yo desecho todo aquello que es antibíblico. Él se eleva en ese mismo momento y el Señor, escúchame bien, está dispuesto, porque el Señor lo está observando, a ayudarlo, a salir, como les dije este jueves, en el centro de rehabilitación de donde se encuentran, del alcoholismo, de la drogadicción, pero es cuando tú te propones y tú eres el que das el paso. Dijo Pablo, dejen la fornicación, ¿no? Dejen las mentiras. Es ahí cuando Dios está viendo y el Señor te comienza a ayudar y el Señor te comienza a bendecir de una forma sobrenatural porque tú estás poniendo tu parte. De la misma forma predicaba allá en Leonardo Gastel al grupo que se reunió esta semana. Me tocó compartirles acerca de aquella mujer que hacía 12 años, ¿verdad? Estaba enferma de flujo de sangre, todo lo gastó. Pero ella dijo y se propuso, si tan solamente tocare el borde del manto de Jesús, quedaré sana. O sea, ella no solamente se estaba lamentando, ella dio el paso, ¿sí?, decisivo de ir siguiendo a Jesús, poner su mano sobre el borde del manto para quedar sana. La sorpresa que ella recibe es que exactamente cuando ella lo logra, dice la Biblia que ella quedó sana. Qué precioso es saber cuando tú estás poniendo tu parte. No te quedas solamente sentado y viendo pasar la bendición. No, tú quieres tener la bendición. No te conformas con ver a aquellos que son bendecidos, sino que dices, yo quiero esa bendición, porque el Señor la ha hecho y la ha logrado para mí. Imagínate a aquellos que se les olvida y solamente cada año. Hay personas que solamente cada año yo los puedo ver, cada diciembre. ¿Dónde están esas personas en el plano maravilloso de Dios? En desobediencia, en desobediencia. Vamos a la Biblia, hermanos. No es mi cosecha, pero vamos a la Biblia. Jueces, por favor, continuamos leyendo. ¿Están conmigo? Dice el versículo 14. Y se encendió contra Israel, ¿qué cosa? A ver, hermanos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Aquí encontramos la rebelión o la apostasía. Esta es la segunda fase en el castigo o la retribución divina. La tercera es el arrepentimiento y la súplica. La cuarta es la restauración o la liberación divina. Y la quinta, un periodo de descanso. Y toda esta anarquía, hermanos, toda esta apatía que mostraba ese pueblo, forma parte, escúchame iglesia, toda esa anarquía y toda esa apatía es exactamente lo que forma parte en nuestro mundo cristiano, en este siglo donde vivimos. Ese es el ánimo, eso es lo que vemos con la iglesia de hoy en día. Y vamos a compararlo, hermano, para que no diga que es mi cosecha. Vamos a compararlo rápidamente. No pierda de vista Jueces, pero vamos rápidamente allí a Santiago. Vemos Santiago, el capítulo 4, rápidamente, amados hermanos. Dice allí esta carta, y el capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de Santiago. Dice así, oh almas adúlteras, ya en el Nuevo Testamento, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasará?
se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo? Nos anhela celosamente. Aquí vemos un versículo paralelo, hermanos. Santiago es un versículo paralelo en el Nuevo Testamento de lo que estamos leyendo en Jueces capítulo 2. Dice allí, no sirvamos a los dioses de los cananitas. No entren a esos lugares donde llevan a cabo los ritos. Dice claramente, porque es abominación delante de mí, dice el Señor. Y dice en 1 Corintios 10:22 que los que tienen comunión con los sacrificios religiosos tienen participación con los demonios. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Y una vez más en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 2, 14 y 15, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no vayas con ellos, no sirvas a sus dioses, no adores a sus santos, no vayas a que te hagan limpias, no vayas a reuniones espiritistas, no escuches música rock, porque en el momento que tú estás haciendo todo eso y estás introduciéndote en todas esas prácticas, causas celo. Dice Dios que Él es celoso. Nos anhela celosamente. En el momento en que nosotros comenzamos a coquetear con el mundo, se cae esa cerca que el Señor había puesto alrededor de nosotros. En el momento en que tú empiezas a coquetear con el mundo. Es lo que está diciendo aquí Santiago. O sea, en el momento que tú te estás haciendo amigo del mundo, te constituyes, dice ahí clarito, en enemigo de Dios. Es lo que dice el Señor. En el momento que nosotros participamos del mundo, de la música del mundo, de las diversiones del mundo, el Señor nos llama almas adúlteras. Y esto lo podemos entender claramente, igual que en el matrimonio, hermanos. Imagínate, el hermano que está casado por tantos años y de repente empieza a echarle los ojitos a otra persona allí. O igual la mujer, ya lleva años en el matrimonio y de repente empieza a coquetear y echarle los ojitos también a otro hombre. ¿Qué siente el hombre que está casado con ella? ¡Celos! E inmediatamente eso es lo que siente, celos. Pues está en peligro de ser expuesta a otra persona. Ahora, aquí los celos de Dios no es un interés egoísta de personas como las personas lo hacen, sino de defendernos. Escúchalo, iglesia. Es como cuando el esposo ve a la esposa que va sola por el camino en la noche y le dice, espérame, espérame. No porque sienta desconfianza de ella o celos, sino porque quiere protegerla. ¿Me permites? Yo quiero ir contigo. ¿Por qué? Porque puede ser agredida, porque alguien te puede golpear. Y allí son justificados los celos, porque el esposo está cuidando de la esposa y por eso le está diciendo, no quiero que vayas sola. Dios actúa de la misma forma cuando Él dice que es celoso. Si Él te ha comprado con su sangre preciosa, si Él te ha tomado por hijo, es allí donde, dice Él, nos anhela celosamente. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros, dice así la Biblia, las Escrituras, nos anhelan celosamente. Dios, amados hermanos, aquí en la Biblia nos dice que es un Dios que nos anhela, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, pero en muchas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones nosotros nos rebelamos y no queremos andar en sus caminos. Volvemos rápidamente a Jueces, allí en el capítulo 2, rápidamente entendemos exactamente lo que Él nos va diciendo a través de estos versículos, tanto 11, 12, 13, mire lo que dice el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amados hermanos, esta frase, escúcheme por favor, dejaron a Jehová, se repite 2 veces
Y dice allí, sirvieron a Baal. Y esta frase significa amo o señor. Repito esto. Esta frase significa amo o señor. Astarot era el dios de la fertilidad, la diosa del placer, la diosa del sexo. Dios les había dicho claramente en su ley, en Éxodo, no se inclinarán a ningún ídolo. Ya lo había dicho él. No se deben inclinar a ningún ídolo. Y a nosotros ahora nos dice en el Nuevo Testamento, nos sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ámalo con todas tus fuerzas. Así nos indica que lo hagamos nosotros ahora en el Nuevo Testamento. No tendrás dioses delante de ti, de modo que cuando alguien, en vez de venir a adorar a Dios, se va a la cancha de fútbol, has cambiado a Dios por el fútbol. Si el deporte te quita el tiempo y en vez de estar en la iglesia, tú te vas a una cancha, ya tienes otro Señor en tu corazón, aunque digas que no. Si aquí en la iglesia te están pidiendo hace años que nos ayudes, hermano, ¿por qué no se involucra? Hermana, ¿por qué no se involucra? Ayúdenos, hermana. Pero ella siempre está atiburrada de trabajo. Dice, no puedo, hermano, estoy trabajando. Ahí está, has cambiado a Dios. No estás dispuesto a servir al Dios que te salvó, porque ya tienes tu propio Dios. Ahí lo dice. Astarot, Baal, Acera. Qué terrible. La Biblia dice que el ciclo comienza siempre con la rebelión. Repito esto. La Biblia dice que el ciclo siempre comienza con la rebelión. La tragedia, hermanos, del cristiano que comienza a olvidarse de Dios por el trabajo, por la familia, por los deportes, por el afán de este siglo, dice Lucas, ¿verdad? Vea lo que dice en 2 Tesalonicenses. Escuche bien lo que vamos diciendo y sígame con mucho cuidado. Pero allí en 2 Tesalonicenses, no pierda de vista, jueces, por favor. Mire lo que dice aquí. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Ubique este párrafo tan importante en este estudio. ¿Ya lo tiene? 2 Tesalonicenses, dice el Señor, capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, en el momento en que tú te alejas de Dios y de su verdad, acabarás creyendo en cualquier cosa. Aquí dice la Biblia claramente, Dios envía este poder engañoso y es un poder satánico, controlado o dirigido por Dios. Es lo que dice Pablo a Tesalonicenses. Déjame decirte que Satanás no tiene el poder ni el derecho, mientras tú no se lo permitas, de ejercer poder y dominio sobre ti. Pero ese poder y ese derecho, él lo tiene en el momento en que tú te rebelas contra Dios. Tú te abres a Satanás. En el momento en que tú te rebelas contra Dios, ya Dios no tiene la autoridad contra ti porque te rebelaste contra él. Es a lo que se refiere aquí Pablo a los tesalonicenses. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad, sino que se complazcan en la mentira. Ese poder Dios mismo lo controla. Ok, ¿no quisiste nada conmigo? Ahí te va. Qué terrible esto, ¿eh? Piénsalo. ¿Cuántas veces el Señor te está hablando? ¿Cuántas veces el Señor te está hablando claritamente? Siempre, siempre que entre el engaño en un cristiano, escúchame, terminará diciendo, pastor, ya no sé qué creer. Fíjate nada más.
Ya no sé qué creer. Porque nunca te entregaste realmente a lo que Dios te decía claritamente. Dios no puede ser burlado. Y el cristiano termina confundido. La Biblia dice, Dios, escúchame, sígueme, Dios no es Dios de confusión. La Biblia dice que el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de poder, de dominio propio. No puede decir no, no puedo, pastor. No, si realmente has creído, tienes ese poder, pero muy contrito. Lo has contristado, dice Efesios, con tus pecados. Es tiempo de que despiertes y confieses esos pecados para que el Espíritu de Dios tome fuerzas en tu vida, mi hermano. La Biblia dice que el espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de poder, de dominio propio. Dios no quiere que vivas confundido. Dios no quiere que vivas a medias y que termines diciendo ya no sé qué creer. Dios quiere que digamos, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así se debe de levantar todo cristiano verdadero. Todo cristiano que ha creído en el Señor no puede estar confundido. Yo sé que mi Redentor vive y después de deseche esta mi carne, dijo Job, he de ver a mi Señor. Entonces de ahí que tenemos que estar llenos siempre de la palabra, siempre del conocimiento del Señor, para poder pararnos delante de la gente y no solamente hablarles del amor del Señor, sino decirles que estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No menos. A nosotros nos es concedido no solamente que creamos, sino que también padezcamos por Él. Y el verdadero cristiano está dispuesto a todo, hermanos. Ay, ¿a poco no le da miedo meterse con esa bola de locos? ¿Por qué? Si el Señor va con nosotros. Y allí está el hermano Orlando cada jueves el viejito. No deja de estar en el centro de rehabilitación. Y Dios sabe que en ocasiones ha estado solo. Y yo también he estado solo. Porque no hay más que nos acompañan. Porque como Él ora siempre, Señor, danos siervos decididos, que verdaderamente estén allí, llueva o truene o relampaguee. Que no sean de azúcar, Señor, porque en cuanto cae una llovizna, ya no se aparecen los hermanos. Este martes íbamos directos a la colonia Mezquites. Ahí venía la nube, pero así negrísima la nube. Pastor, va a haber culto, vamos para allá. Pues muchas veces se pone negra la nube y solamente de adorno no llueve. Y yo les digo, vamos para allá. Pues íbamos para allá, íbamos bajando para estar en el arroyo, ¿no? Y se vino el chubascazo, pero negro. No se pudo llegar a la colonia, pero nosotros intentamos. ¿Cuántos se quedan así, hermanos? Nomás ven la lluvia allá por el... Ay, hermano, es que va a llover. Hermanos de azúcar, les decimos, ¿no? Se desbaratan, se derriten. La mayor parte de las personas que tú ves en las sectas, como los unitaristas, Ciencia Cristiana, Rosacruces, masones, testigos de Jehová, mormones, etc. No digo que todos, pero la gran mayoría se expuso en muchas ocasiones a la palabra de Dios y no quisieron obedecer a Dios. Se cumple lo que estamos leyendo en Colosenses, en Tesalonicenses. Dios les envió un poder engañoso. No se sujetaron a la palabra, no quisieron permanecer en la verdad y ahora están en esas sectas. Qué lástima. Dice la Biblia allí en el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Volvemos rápidamente a Jueces, amados hermanos. Estamos en Jueces, ahí les dije que pusieron un separador, y aquí vemos la rebelión y la apostasía, en el momento en que viene la rebelión y la apostasía. Y la segunda frase del ciclo es la retribución o el castigo inmediato o la disciplina inmediata de Dios. Usted no puede olvidar, porque la Biblia nos recuerda claramente que Él al que ama, disciplina.
Si tú encuentras con que hay un hermano que ya tiene 2 años, que dejó al Señor y nunca ha sido disciplinado, déjame decirte que no es cristiano. Porque la Biblia dice claramente, allí en Hebreos 12, que Él al que ama, al que ha tomado por hijo, lo disciplina. Y dice también claramente que cuando alguien no ha sido disciplinado, es bastardo y no hijo. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 14. Amados hermanos, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Dios es un Dios que se enoja, pero el enojo de Él no es como el enojo de nosotros, egoísta, sino un enojo santo. Esa es la diferencia entre el ser humano y el Dios eterno de la gloria del cielo. Amados hermanos, recuerdo al Señor Jesucristo cuando llega al templo y dice que miró a todos los que estaban vendiendo, a todos los que cambiaban. Dice que Él se hizo un azote y empezó a golpearles y a decirles, ¡para afuera! Esta será llamada casa de oración. Y ustedes la han profanado. Ese es el celo que lo mueve a Él. Ese es el enojo. Y lo podemos ver en muchos más pasajes. Por ejemplo, en Mateo, cuando tú abres Mateo el capítulo 23, no hay tiempo para hacer todo esto, pero te lo menciono. Pero ahí en Mateo 23 podemos ver que Él les grita y les dice, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, guías de ciegos. Él estaba molesto. Estaba molesto en este momento que levanta su voz. Entonces tú verás que Dios es un Dios celoso y que no se la lleva con la carita así como lo pintan, no. Es un Dios que se molesta cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como Él lo ha determinado que lo hagamos. Ese versículo, amados hermanos, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Lo primero que Dios hace en esta frase del ciclo que estamos viendo es entregarlos en manos de robadores, en manos de personas y de otros pueblos que los iban a despojar. Sí, los iban a vender, dice allí el párrafo, en manos de sus enemigos que había alrededor de ellos. Y no pudieron hacerles frente. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? La Biblia dice allí en Proverbios capítulo 16, porque Dios hace estar en paz contigo a aquellos que te están haciendo la guerra cuando tú buscas al Señor. Dios hace que tus enemigos, cuando Dios está viendo que tú eres una persona insistente, que tú eres una persona que lo buscas, que te esfuerzas, que eres insistente en estar con Jesús, con Dios, va a hacer que tus enemigos se aplaquen. Porque está viendo que tú eres una persona decidida. Y la Biblia sigue diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y sigue diciendo Proverbios que Dios es nuestro escudo. A todos los que caminamos en integridad, a todos los que caminamos rectamente delante de Él. No se cae ese escudo. Allí va contigo, protegiéndote. Para todos los dardos que te envían tus enemigos, se estrellan, porque tu escudo allí está. Tú estás buscando la presencia del Señor. Tú eres insistente en ser fiel cristiano, fiel cristiana. Mira nada más el síntoma de un cristiano que vive en rebelión con Dios. El síntoma principal de un cristiano que vive rebelándose contra Dios. Aquí está clarito. Es un hombre o una mujer que tiene pecado en su vida. Desórdenes nerviosos, angustia, temor, ansiedad, falta de paz, confusión. Habla cosas incoherentes. Es muy criticón, muy murmurador. Todo esto sale de una mente que está reprobada,
de una mente que no tiene paz, de una mente que no tiene tranquilidad, de una mente que no está bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, mi paz les dejo. Otra vez, a aquellos que están obedeciendo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón, no tenga miedo. Vivan una vida tranquila, dice el Señor. Vivan una vida de reposo, ese es mi anhelo. Que te levantes y que digas, todo está bien, a pesar de que tu misma familia esté en contra de ti. Pero tú te mantienes orando por tu familia, te mantienes orando por tu familia y Dios te da la victoria por encima de esos tremendos problemas que tu misma familia te están infundiendo. Por eso dice Isaías, y cómo me encanta este pasaje, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia dice que cuando ya no tenemos protección, cuando ya no tenemos paz en la mente, cuando ya hay confusión y desórdenes nerviosos, es porque nos encontramos en la segunda fase del ciclo de la rebelión. Qué triste. Y aquí, según el tema, la tercera cosa que tú deberías de hacer cuando en esto estás es el arrepentimiento. Y lo encontramos en Jueces. Por favor, continuamos en Jueces, solamente que ahora vas al capítulo 3. Por favor, rápidamente, iglesia. Ayúdeme. Jueces, capítulo 3. Dice el versículo 9, ponme atención. Capítulo 3 de Jueces, verso 9. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahora, versículo 15. Estamos en el mismo capítulo 3, verso 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ahora capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con cuerdas a los hijos de Israel por 20 años. Y había oprimido con crueldad, a los hijos, de Israel por 20 años. Capítulo 2, regresamos rápidamente al capítulo 2, versículo 18. Dice así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ve examinándote en dónde estás, en qué ciclo y lo que tienes que hacer. Estos clamaron al Señor y el Señor era movido a misericordia para volverlos a levantar. Yo no sé qué desórdenes traigas. Si tienes un corazón intranquilo, confuso y no sabes a dónde ir, eso lo explicamos hace 8 días. Aquí en el Nuevo Testamento ahora, si tú estás así, dice la Biblia, confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acá clamaban al Señor. Y ahora, en este pacto en que estamos, nos manda a que confesemos nuestros pecados para que Él nos levante de donde hemos caído. Cuando un cristiano se comienza a alejar del Señor, cuando ha cometido algún pecado o está en rebelión contra Dios, yo no sé qué hayas hecho. A lo mejor has abierto páginas pornográficas. O a lo mejor
¿Te has visto con una mujer que no es tu esposa o viceversa, con un hombre que no es tu esposo? Siempre hay un principio donde comienza todo a derrumbarse, donde comienza la apostasía y sin que tú te des cuenta, estás alimentando la rebeldía. Y entre más te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando. Y dice hoy el Señor, arrepiéntete, vuélvete a mí. En esta mañana te pide que te arrepientas, cual sea el pecado que hayas cometido, para que Dios te levante y no continúes en esa indiferencia hacia Dios. ¿Cómo están las cosas en tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu corazón? Examínate. Y la cuarta frase rápidamente, o la cuarta fase. Ve Jueces 2:16, por favor. Jueces 2, capítulo 2, versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, dice el versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían otra vez, volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni su obstinado camino. Aquí está la diferencia entre un incrédulo y un cristiano. Aquí nos muestra claramente el Señor la diferencia que hay entre una persona que conoce verdaderamente a Dios y una persona que dice que conoce a Dios, pero no es verdad. ¿Cómo actúa una persona que no conoce a Dios cuando el médico le dice, oiga, venga y siéntese, necesito decirle algo? Usted tiene una anemia aguda que si no pone cuidado, ¿cómo actúa esa persona? O esa persona que no tiene a Dios en su corazón y que le dice el médico, veo allí que tiene VIH. Y esa persona luego empieza, ay, ¿y dónde está Dios? El Dios que están predicando en esa iglesia. ¿Dónde está? Mira, nunca te has levantado a obedecerlo. Nunca has querido escucharlo. Y cada vez que pasan catástrofes, se llenan los templos, ¿no es cierto? Porque la gente solamente cuando ven la lumbre cerca, cuando ven la soga cerca del cuello, ahí están buscando a Dios desesperados. O si tienes a alguien, ay, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿me lees un poquito la Biblia? Pero solamente cuando estén aprietos. Las cosas se componen y se les olvida a Dios. Esa es la actitud de una persona que jamás ha conocido al Señor. Pero los que somos hijos de Dios, esto no puede seguir siendo así. El que verdaderamente es hijo de Dios, nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para siempre. Y todos nos caemos en algún momento. Todos nos caemos en algún momento, pero no continúa caído. Si 7 veces cae el justo, dice la Biblia, el Señor lo levantará. Pero ese es el que ha conocido verdaderamente al Señor. No está tranquilo, no está contento, se levanta otra vez y se pone en comunión con Dios.
Pero oye, si se vuelve vicio esto, y si te levantas, y si te caes, y otra vez te levantas, y otra vez te caes, otra vez te levantas, otra vez. No, no es cristiano este. Ya tomó esto como un juego. Y hay cantidad de gente que ahí se ha quedado. Mira lo que dice el salmista. Rápidamente nos vamos a Salmo. No despía el sueño. Mueve tu Biblia, por favor. Salmo capítulo 103. Mueve tu Biblia, mi hermano. No dejes que Satanás te cierre los ojos. Dice allí en el Salmo 103, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Dios dice, Dios dice, Dios dice. Pongamos cuidado en lo que dice el versículo 8. Capítulo 103 del salmista, versículo número 8. Dice la Biblia, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. La misericordia de Dios no tiene igual. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te decides de veras a cambiar, Él está ahí presto para decirte, ven, ¿quieres verdaderamente descansar? Ven a mí. Cuando Él se da cuenta que ya no quieres jugar con Él, sino que ahora lo estás tomando en serio, Él te da la mano nuevamente, aunque hayas cometido el pecado que hayas cometido. Eso es lo que dice aquí el Salmo. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le buscan, de aquellos que verdaderamente le temen. Pero ¿cuántos ahora, en vez de ser cabeza, como dice la Biblia, que Él nos ha puesto como cabeza y no como cola? ¿Cuántos ahora son cola en vez de cabeza? ¿Cuántos en vez de estar arriba, ahora están abajo? Por su pura rebeldía. No tienes victorias. Y muchos están deprimidos, llenos de depresión. Y no tenemos por qué vivir deprimidos, amada iglesia. No tenemos por qué estar opresivos. A menos que tú seas una mujer y estés en tus días. O por las hormonas. Puede ser una depresión por algo que no les está saliendo bien. Pero una depresión normal se puede convertir en anormal. Cuando ya esto dura meses, 4, 5, 6 meses, ya allí te quedas. Amados hermanos, la depresión forma parte de otras emociones, pero Dios no quiere que estés 4 o 5 meses deprimido. Y si ya te duró tanto la depresión, examínate. La Biblia dice en este salmo que se contaminaron. Se contaminaron con la obra de los demás pueblos. ¿Tú has cuidado tu santidad? ¿No has dejado que el mundo se meta a tu casa, a tu vida? La Biblia dice en el Antiguo Testamento, no toquen los muertos, no tóquenlo, no los toquen. Así dice en el Antiguo Testamento.
Déjame decirte que si tú insistes en salir con una persona que no conoce al Señor, que siempre está maldiciendo, que siempre está criticando, que siempre, tú te vas a contaminar. Si tú sigues saliendo con una persona que aborrece la Biblia, no puede ver a Dios, tú vas a terminar contagiándote. A eso se refiere aquí el Señor. No hagas amistad con el mundo. Siempre recomiendo. Conoces al Señor, no te digo que no les hables. Amablemente, salúdalos, platica con ellos, pero no te pongas a reír con los mismos chistes que ellos se ríen. Porque va a minar tu fuerza, tu vigor en tu vida espiritual. Que no se debilite tu vida espiritual por estar escuchando sarta de barbaridades que no estás acostumbrado a escuchar o que en tu casa jamás las mencionas. Porque si no lo haces, vas a terminar diciendo, ¿y ahora en qué creo? La Biblia dice, se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ahora vamos al Salmo 106, rápidamente. Estamos en el 103, nos pasamos rápidamente al Salmo 106. Y dice la Biblia, dice el Señor, Salmo 106, versículo 41. Amados hermanos, por favor, dice, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos, escucha qué terquedad del ser humano, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con esto, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Dios aquí termina diciéndonos, en este momento que ustedes han venido a reflexionar conmigo, que solamente tenemos victoria contra el pecado, contra nuestros enemigos, cuando Él pelea nuestras batallas. ¿Quién iba a sacar a sus enemigos? ¿Quién los iba a sacar? No ellos, eran débiles. Ellos habían estado en el desierto, no habían estado practicando para pelear contra sus enemigos. No había nada de armas en el desierto, habían estado en el desierto. ¿Quién iba entonces a luchar con ellos para vencer 7 naciones más grandes y más fuertes que ellos? Dios. Era Dios. Pero ellos tenían que obedecer sus instrucciones y amarlo con todo el corazón. Para que Dios fuera el que peleara por ellos. De la misma manera, ahora tú tienes enemigos. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos que había altares que derribar, pero no altares físicos, sino altares en el corazón? Hace 8 días decíamos eso. Ahora tú tienes enemigos. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lucha no es contra tu suegra. Él va a pelear. Él va a pelear por nosotros. No es con espada, no es con ejército, dice el Señor, sino con mi espíritu. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a obedecer? ¿O vas a continuar contaminándote y haciendo alianza con el mundo? ¿Qué vas a hacer? No depende de cuánto dinero tengas tu victoria, ni cuáles relaciones en el gobierno. No depende de nada de eso. Si voy a vencer verdaderamente es porque Dios está conmigo, porque lo estoy obedeciendo, porque me he sujetado a su palabra, porque estoy siguiéndolo a Él fielmente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá hacer daño? Si Él mismo dio su vida por nosotros en una cruz, ¿quién nos condenará? Si Él es el que ya nos justificó.
Si Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener victoria, entonces ahora obedezcámoslo. ¿Sabes una cosa? Aquí, por lo que veo, esta generación que quedó de los israelitas no lo entendieron. Y al entrar a Canaán, fueron absorbidos. Sus enemigos estarían siempre en contra de ellos. Pues, ¿qué no nos habías prometido que todo nos iba a ir bien? Sí, Dios les dijo que todo les iba a ir bien, pero la condición ahí era que lo obedecieran. Que lo obedecieran. Que lo escucharan. Y así están muchos cristianos ahora. Ay, que no me dijeron que entrando a la vida cristiana todo me iba a salir bien. Mentiras te han dicho. Si sigues en desobediencia, ¿cómo quieres que te vaya bien si estás desobedeciendo al Creador? Ahora, checa cómo estás. Ve a tu interior. Sé sincero. ¿Cómo estás, mi hermano, mi hermana? Ahora, si estás como estás, no es porque Dios no esté haciendo su parte. No. O no es porque la Biblia sea mentira, sino porque tú nunca lo has asimilado. Porque tú nunca comprendiste que vivir delante de Dios, entender su palabra, te debe llevar a mantenerte en la santidad. Y si tú escuchas su voz, vives en santidad, Dios dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Yo soy tu escudo, dice el Señor, tu guardador. No tengas miedo. Pero este será el resultado siempre de una vida obediente. De un hombre, de una mujer, de un joven que no traicionó a Dios, que no cambió a Dios en ningún momento. Cuando tú entiendes que no debes olvidarte de Dios en ningún momento, que diario debemos postrarnos, debemos decirle, un día más comienza, Señor. No sé con qué me voy a encontrar, pero tomo fuerzas en ti. Y pones tu día, tu familia en tus manos, a tu trabajo en las manos del Señor. Tú tendrás la victoria, porque va el Señor contigo. Lo buscaste, fue lo primero, no el café. No prendiste el televisor para ver bobada y media, no. Buscaste la Biblia, abriste la Biblia. Y le dijiste, Padre, aquí estoy, examíname ahora, pruébame y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Si en mí hayas camino de perversidad, Señor, perdóname, porque Él mismo te hace sentir en qué te has equivocado. Y en ese momento tú caes de rodillas y le dices, Señor, esta acción me está llevando a la derrota. En este momento yo me arrodillo. ¿Me has examinado, Señor? En este momento yo me arrodillo y yo confieso mi absurdo pecado que me está llevando a alejarme de ti. Y en ese momento el Señor te levanta y el Señor promete estar contigo porque tú estás empezando a obedecerle. En este momento yo te animo. Examínate. Señor, después de escuchar una vez más esta palabra, Señor, oh Padre, aquí estamos nuevamente, escuchando este mensaje donde, Señor, al ser sinceros, todo lo hemos regado, en una o en otra forma. Mira, mi hermano, mi hermana, el Señor conoce cómo tú procedes. Y en esta mañana, una vez más, el Señor con su paciencia y misericordia se acerca a ti.
Pídele por favor que te examine. Y si tú al examinar tu corazón y pedirle a Él que lo haga, te trae a tu mente alguna cosa que a través del mensaje te diste cuenta que estás haciendo, es el tiempo de que le digas a Dios, aquí estoy. ¿No te has dado cuenta por qué esa opresión, por qué esa depresión? Quizás hay algún pecado que no has confesado y en esta mañana es la oportunidad para que lo hagas. No te salgas por esa puerta sin decirle, Señor, perdóname. Yo quiero tener victoria, porque tú viniste para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Y yo lo creo, Señor. Ahora tú te das cuenta que tu vida no es así. Mi hermano, es el tiempo de que tú le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Allí donde usted está, allí el Señor, al ver su corazón humilde, decidido a cambiar, a ser una nueva persona verdaderamente, haga su parte, reconozca que el Señor le ha esperado por mucho tiempo y en este momento entréguese a Él. Si hay alguien en este momento que no conoce a Cristo y en este momento le dice allí desde su lugar, Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Salvador único y suficiente. Creo en ti, que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario me puede limpiar de mi pecado. Me arrepiento. Oh Señor, aquí estoy. Y ayúdame a vivir ahora en victoria, buscando tu palabra, la comunión con mis hermanos, contigo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted es un cristiano, un hermano, una hermana que de igual forma se ha estado revelando en algún aspecto de su vida cristiana, es el momento en que también allí en donde está, le diga, Señor, perdóname. No encubra su pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hágalo, mi hermano, lo animo, no siga por ese camino. Cual sea el pecado, el Señor lo perdona, pero usted se lo debe confesar y reconocer que está en rebeldía y en rebelión. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor. Obra y te ruego, Padre eterno, que el corazón, el hermano, la hermana, Señor, que ha reconocido que está desviándose, que está poniendo cosas, deportes en primer lugar, trabajo en primer lugar, Señor, y ahora tú has hablado. Yo te ruego por ellos. Perdona, Dios eterno.